Para hacer las cosas con pasión, es importante sentirnos bien desde adentro. Es por ello que en este Masterclass vamos a abordar los principales pilares fundamentales del bienestar y cómo incorporarlos en nuestro día a día para mejorar nuestra salud y energía. Muy buenas noches, mil gracias por la introducción. Me gustaría presentarme nuevamente. Mi nombre es Mónica Vidal, soy nutricionista y dietista egresada de la Universidad de Panamá. Actualmente cuento con un máster en nutrición clínica y endocrinología por la Universidad Católica de Murcia y me encuentro cursando también un mismo máster en salud hormonal de la mujer en esta misma universidad. Además de esto, cuento con un diplomado en nutrición deportiva y una certificación como entrenadora personal funcional. Sin embargo, me gustaría que conocieran un poco más acerca de mi historia y de cómo comenzó todo esto. A los 13 años comencé a hacer ejercicio con un objetivo en mente, que creo que es un objetivo que generalmente algunas personas pueden haber llegado a pensar en algún momento de su vida, y era querer bajar de peso a esa edad. Sin embargo, lo que no sabía es que no estaba entrando en una clase común y corriente en un gimnasio convencional, sino que me encontraba entrando en lo que sería mi primera clase de CrossFit. Incluso pueden ver una foto mía aquí en la esquinita, ahí tenía 13 años, ahí había tenido mi primer mes en el gym y yo estaba súper feliz y contenta. Luego de esto me quedó gustando el CrossFit y seguí compitiendo en competencias tanto aquí en Panamá como internacionalmente. También pueden ver una foto mía de mi primera competencia, tenía 13 años, eso fue aquí en Panamá y ahí estaba cargando una bola de cemento que pesaba 50 libras a esa edad. Luego de esto, me quedó gustando todo esto del deporte, el CrossFit y demás. Y en gran parte fue aquí donde me di cuenta que la alimentación jugaba un rol fundamental, no solamente en mi rendimiento deportivo, sino en mi salud en general. Y fue gracias a esto lo que me inspiró a estudiar nutrición y poder estar aquí el día de hoy parada frente a todos ustedes, hablando de algo que realmente me apasiona. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a qué nosotros llamamos el bienestar. ¿Okay? El bienestar no es únicamente la ausencia de la enfermedad, sino es el equilibrio que existe entre todos los aspectos de nuestra vida, tanto el ejercicio, tanto la alimentación, como el sueño, como el estrés. Y es por ello que en esta presentación vamos a abordar estos 4 pilares fundamentales y los vamos a ver uno por uno. Sin más preámbulo, comencemos con el primer pilar fundamental, ¿okay? Que creo que esto es algo que en algún momento de nuestra vida todos hemos experimentado, ¿okay? Y que muy pocas veces sabemos manejar adecuadamente, y esto es el estrés. Quiero que imaginen la siguiente situación. Suena el despertador y pospongo la alarma 1, 2, 3 y hasta 4 veces, sin darme cuenta que voy súper tarde, me levanto de un golpe, me baño, me visto, desayuno o me voy sin desayunar, como me dicen algunos pacientes. Llego al trabajo, a la escuela, a la universidad, a la oficina, etc. Y cuando me doy cuenta, ya aquí mi mente va a 1000 por hora, ¿ok? Luego de esto llega la hora del almuerzo, como en 5 o 10 minutos porque tengo que volver a la faena. Luego de esto llegan las 7 de la noche, llego a mi casa y me doy cuenta de que pasé todo el día en piloto automático sin darme cuenta el nivel de estrés que estaba acumulando encima. ¿Cuántas personas no se pueden llegar a identificar con este tipo de situaciones que muchas veces hasta normalizamos y es algo que vivimos en nuestro día a día? Entonces, con esto quiero llegar y quiero que entiendan que en realidad el estrés no siempre tiene que ser algo malo. En realidad el estrés es necesario en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros llevamos ese estrés a un nivel crónico, es decir, a largo plazo, ya aquí es donde puede haber un impacto negativo en nuestra salud. Nuestro cuerpo es una máquina increíblemente inteligente, ¿okay? Nuestro cuerpo, sin que ustedes se den cuenta ahorita mismo, está regulando la temperatura corporal de cada uno, está regulando su presión arterial, está regulando el nivel de glucosa en sangre, etcétera, etcétera, entre otras muchas funciones vitales. A ese arte que el cuerpo tiene de poder mantener ese equilibrio es a lo que nosotros conocemos como homeostasis, ¿okay? La homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo de poder mantener ese equilibrio y es lo que hace, por ejemplo, que su cuerpo se mantenga siempre en una temperatura de 36 grados Celsius. O es lo que hace, por ejemplo, que si ustedes sienten mucha calor, empiecen a sudar para disipar ese calor, o que si sienten mucho frío, los músculos se contraigan y empiecen a temblar para poder generar algo de calor. Entonces, ese equilibrio que el cuerpo produce es lo que nosotros consideramos como homeostasis. Si llega un factor que rompe ese equilibrio, es a lo que nosotros conocemos como un factor estresante. Y, si mal no recuerdan, acabo de mencionar que en realidad el estrés es necesario en algún momento de nuestra vida, ¿ok?
Por ejemplo, en una situación en la que ustedes tengan que dar una presentación importante, como ahorita mismo, o que su jefe les pida que terminen un trabajo en una fecha estipulada, generalmente lo que hace que ustedes accionen y mantengan su mente al 100% es el estrés. Sin embargo, cuando ese estrés ya se vuelve algo crónico, que es muy difícil poder controlarlo, es allí donde puede jugar un rol fundamental en nuestra salud y de manera negativa. Entonces, es por ello que quisiera que evaluáramos si ya ustedes sienten que el estrés está afectando su calidad de vida. Quiero que a medida que vayamos viendo cada uno de estos factores, ustedes mentalmente vayan haciendo como pequeños checkmarks y si se sienten identificados o no. Por ejemplo, estos factores los podemos dividir en factores físicos o factores de comportamiento. Por ejemplo, empiezo a sentir dolores de cabeza frecuentes o migrañas y en vez de buscar la raíz del problema, lo que hago es que me tomo un acetaminofén o me tomo un medicamento para que se me vaya el dolor, malestares gastrointestinales como reflujo, hinchazón, cambios bruscos y rápidos, ya sea pérdida o ganancia de peso, falta de concentración o esa sensación de siempre sentirme cansado todo el tiempo, o como me dicen los pacientes, duermo pero no descanso. Esto también pueden ser señales de que el estrés está afectando nuestra calidad de vida. En hábitos, en comportamiento, empezamos a ver un mayor consumo de cafeína, un mayor consumo de alcohol y tabaco o un mayor consumo de delivery o comidas rápidas porque no tengo tiempo para cocinar, saltarse las comidas constantemente por trabajo, empiezo a ser un poco más sedentario porque no tengo tiempo para hacer ejercicio o incluso llego a sentir dificultad para conciliar el sueño. Todos estos son factores que ustedes pueden comenzar a identificar y que su cuerpo les va a ir dando señales de que genuinamente el estrés puede estar afectando su calidad de vida. Es por ello que les traigo 5 maneras en las que ustedes pueden empezar a manejar el estrés de formas sencillas. Una de ellas, que yo creo que todo el mundo lo sabe, que es la actividad física, específicamente el ejercicio físico. No sé si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que cuando ustedes terminan de hacer ejercicio, de pilates, de yoga, de correr, de caminar, etcétera, automáticamente se sienten mucho mejor, a diferencia de cuando empezaron. Esto sucede porque el cuerpo libera unas sustancias que son las endorfinas, y las endorfinas se liberan cuando ustedes sienten placer o sienten felicidad. El contacto con la naturaleza es otra manera que ustedes pueden manejar el estrés y parece algo bastante sencillo, pero en realidad se ha visto por varios estudios que el simple hecho de estar cercano a la naturaleza, ya sea en un parque o ni siquiera un parque, puede ser si tienen un jardín en su casa o incluso un huerto o incluso si tienen plantas en su casa, el simple hecho de estar cercanos a ellas favorece la producción de 2 neurotransmisores importantes que son la serotonina y la dopamina, que también se asocian con niveles de placer y felicidad. Pausas activas, yo creo que aquí veo bastante, pero ¿cuántas personas aquí pasan más de 6 horas sentados frente a un computador? Yo me incluyo, Y esto es algo que genuinamente es parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo, y que muchas veces tal vez no podamos evitar, Pero lo que sí podemos hacer para manejar ese estrés es hacer pausas activas, cada hora y media. Puede realizar, lo van a ver como locos en la oficina, pero ponerse a hacer sentadillas puede ser una opción, o realizar estiramientos. En YouTube hay muchísimos videos de pausas activas. Esto puede tener el mismo efecto que hacer ejercicio 1 hora. La diferencia es que lo haces por 5 minutos, cada hora y media. El número 4, establecer límites, y esto es algo de lo que Jorge habló un poquito, evitar sobrecargarnos de cosas. Como seres humanos estamos acostumbrados a decir que sí a todo y aceptar todas las responsabilidades que llegan a nuestra vida, pero tenemos que saber elegir y evitar sobrecargarnos de compromisos. El hecho de aprender a decir que no y escoger cuáles responsabilidades tienen un poquito más de prioridad es la idea. Y por último, pero no menos importante, buscar apoyo o ayuda cuando sea necesario. Esto es súper importante con algún profesional idóneo en esta área que los pueda ayudar y brindarles mayores herramientas para poder manejar esos niveles de estrés. Entonces, ya hablamos del primer pilar fundamental, que es el manejo del estrés. Ahora vamos con el segundo pilar fundamental, que es uno de mis favoritos, que es el ejercicio físico. Yo sé que cuando yo digo ejercicio físico, lo primero que viene a mi mente es ejercicio físico igual pérdida de peso corporal, que es lo que la mayoría de las personas lo asocia, Pero en realidad el ejercicio físico va mucho más allá que solamente la pérdida de peso corporal. El ejercicio físico es la clave para poder construir y preservar lo más sagrado que nosotros tenemos, que es la masa muscular. La masa muscular tiene muchísimos beneficios y tiene los beneficios que tendría un medicamento, una pastilla o un suplemento, pero sin los efectos secundarios. Vamos a verlos a continuación.
¿ok? Tener una buena masa muscular, ¿ok? Y aquí no hablo de tener una masa muscular de un fisiculturista o de tener una masa muscular increíblemente grande o de levantar 300 libras en una sentadilla, sino de una masa muscular coherente con ejercicios que nosotros podemos realizar en nuestro día a día, ¿ok? Nos permite tener una mayor probabilidad de mantener el peso perdido. Además de esto, mejora la sensibilidad a la insulina y el control de la glucemia. Esto es importantísimo en pacientes diabéticos, prediabéticos o con resistencia a la insulina. Control de la presión arterial, facilita la pérdida de grasa subcutánea y grasa visceral, tiene un efecto antidepresivo, antiestrés, mejora la densidad ósea, una mayor flexibilidad metabólica, es decir, que en reposo yo estoy utilizando más energía por tener mayor masa muscular que una persona que no estuviera haciendo nada, ¿ok? Ayuda a prevenir enfermedades y también aumenta los niveles de testosterona, ¿ok? Pero a pesar de todos estos beneficios que ustedes pueden ver aquí, todavía hay personas que dudan en si deberían trabajar su masa muscular o no. Y esto lo veo más común en mujeres, ¿ok? Por muchísimas creencias erróneas y mitos que abordan acerca del entrenamiento de fuerza o el entrenamiento con pesas, que muchísimas veces hemos visto en redes sociales, etc. Entonces, vamos a ver algunas de las más comunes. Y una de las primeras es hacer pesas me pondrá demasiado musculosa. Y esto es algo que yo en algún momento de mi vida también llegué a pensar, ¿ok? Y es que en realidad esto no puede estar más lejos de lo que nosotros pensamos, ¿ok? Para nosotros ponernos muy musculosos o para poder tener una gran masa muscular, en realidad necesitaríamos entrenar muchísimas horas, más de 2, 3 horas al día, alimentarnos súper bien, dormir más de 8 horas, que eso es lo más complicado en todos los pacientes, dormir más de 8 horas, y aún así me faltarían años de entrenamiento para poder yo ponerme muy grande, ¿ok? Otro de los mitos más comunes es que el ejercicio de fuerza es solamente para jóvenes. ¿Okay? El ejercicio de fuerza se vuelve vital o es vital en todas las etapas de la vida, pero se vuelve aún más importante con el paso de los años. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos a ir perdiendo masa muscular de manera fisiológica. Y esto es algo que no podemos evitar porque es parte de la naturaleza del ser humano. Y esto en salud es algo que nosotros conocemos como sarcopenia. ¿Okay? La sarcopenia generalmente, como definición, es la pérdida de masa muscular relacionada con la fuerza y la edad de la persona. ¿Ok? Y generalmente esto no da síntomas, no da signos, genuinamente lo vemos ya cuando a la persona le cuesta hacer actividades que antes no le costaban, por ejemplo, sentarse en una silla y pararse sin tener que apoyarse en una mesa o en algo que tengan cerca, o por ejemplo, agacharse a recoger algo y pararse sin tener que apoyarse en algo. ¿Ok? Entonces, esas pequeñas cosas del día a día nos pueden indicar a nosotros de que genuinamente estamos perdiendo algo de masa muscular. Entonces, en esta gráfica que les coloqué aquí, es más a manera de ilustración, podemos ver un bíceps, ¿ok? A manera de ilustración, y podemos ver que a los 20, 25 años esa masa muscular está, como le diríamos ahora, en su prime, en su mejor momento, ¿ok? Sin embargo, a medida que uno va envejeciendo, es decir, a partir de los 30, 35 años, ¿ok? Esa masa muscular se va debilitando y vamos perdiéndola si no la trabajamos de manera adecuada. Incluso se dice que desde los 40 años puedes perder hasta el 2% de tu masa muscular de manera anual, si no la trabajamos. Entonces, sabiendo ya esto, ¿ustedes creen que el envejecimiento es algo que solamente es cuestión de edad? En realidad, envejecer, yo sé que cuando digo la palabra envejecimiento, automáticamente todo lo que las personas piensan es envejecimiento igual arrugas, igual canas, igual dolor de rodilla, de columna, botox, enfermedades, etc. Y es lo que la mayoría de las personas tienden a pensar cuando uno piensa en envejecimiento. Pero en realidad, envejecer no siempre tiene que ser un sinónimo de enfermedad, ¿ok? ¿Cuántos no hemos escuchado? No, es que él enfermó por la edad. Relativamente puede que haya ciertas ocasiones en que esto pueda aplicar, pero en realidad envejecer no siempre tiene que ser sinónimo de enfermedad. Es un proceso natural que nosotros podemos modular con hábitos adecuados. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado que existen dos tipos de envejecimiento. Está el envejecimiento cronológico, que es simplemente la edad, o sea, la fecha de nacimiento hasta la edad que tienen en la actualidad. ¿Ok? Este envejecimiento cronológico nosotros no lo podemos modificar. Todos cronológicamente vamos a envejecer igual. Pero lo que sí podemos modificar es el envejecimiento biológico, que es la edad fisiológica que nos dice más o menos la salud que tiene la persona según la función fisiológica, según lo que puede hacer, según su independencia. Y biológicamente no todos envejecemos igual. ¿Cuántos no han visto en Instagram videos de personas de 70 años
corriendo maratones o de personas de 50, 60 años levantando pesas y que son personas que tienen 50 años pero parecen de mucho menos. O podemos ver todo lo contrario, personas mucho más jóvenes que pareciera que tuvieran mucha más edad por la capacidad funcional que tienen. Entonces, con esto quiero que se lleven de que envejecer no siempre tiene que ser sinónimo de algo malo, sino que con hábitos adecuados lo podemos modular. Como recomendaciones generales, cada semana, ¿qué es lo que se debería recomendar hacer de actividad física? Por lo menos entrenamientos de fuerza, 2 veces por semana como mínimo, sería lo recomendable. Ejercicio aeróbico o de resistencia, mínimo 2 veces por semana, más que nada para aumentar el ritmo cardíaco. Y caminar, si se pudiera hacer todos los días mejor, pero por lo menos 30 o 45 minutos 3 veces a la semana. Y como yo siempre le digo a los pacientes, al final la cantidad de ejercicio que tú puedas hacer es mejor a no estar haciendo nada. Así que yo espero que después de esta parte ustedes salgan motivados y mañana mismo empiecen a hacer ejercicio, que sería lo ideal y no esperar al lunes, que es lo que la mayoría de la gente hace, pero los perdono en ese aspecto. ¿Ok? Entonces seguimos al siguiente pilar, al tercer pilar, que es la alimentación, que también es una de mis partes favoritas. Y en realidad la alimentación saludable abunda muchísimos aspectos, ¿ok? Pero me voy a concentrar en 4 aspectos importantes o 4 puntos importantes: la proteína, la hidratación, la ingesta de grasas y la suplementación, ¿ok? En cuanto a nosotros pensamos inmediatamente en proteínas, lo que viene a nuestra mente es proteínas igual masa muscular, o proteínas igual mundo fitness, o proteínas igual crecimiento de masa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad las proteínas juegan un rol fundamental en muchísimas funciones del cuerpo. Cuando ustedes consumen un alimento fuente de proteína, no están consumiendo como tal solamente aminoácidos, ¿ok? Están consumiendo otros nutrientes más, como por ejemplo hierro, vitamina B12, zinc, magnesio, omega 3, fósforo y otros minerales más, ¿ok? Y es que la proteína no solamente tiene funciones a nivel de la masa muscular, sino que la proteína juega un rol fundamental en las funciones vitales del cuerpo, ¿ok? La proteína juega un rol fundamental en el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, que es el que nos protege contra virus y bacterias. Los llamados anticuerpos están formados en su gran parte por proteínas. Además de esto, también tiene funciones hormonales, como por ejemplo la hormona de la insulina, que ahora todo el mundo en Instagram habla de la insulina. También es una hormona que está formada en su gran parte por proteína, ¿ok? Juega un rol importantísimo en el metabolismo óseo, que esto muchas veces lo relacionamos, ok, huesos igual calcio. Sí está bien, o sea, hueso es igual calcio, pero la formación del metabolismo óseo depende también de muchos otros factores más, y entre ellos la ingesta de proteína, ¿ok? Esto lo podemos ver más común, por ejemplo, en adultos mayores. Los adultos mayores tienden a tener un menor consumo de proteína, y esto sucede muchísimo tal vez por las pérdidas de dentadura, etc. Entonces, ellos siempre tienden a tener un poquito más de riesgo de fracturas o de caídas, y esto sucede en gran parte porque el metabolismo óseo no funciona de manera adecuada. Entonces, idealmente, también tiene función a nivel de hueso, también tiene funciones digestivas. La mayoría de las enzimas que están en nuestro sistema digestivo son proteínas, las que nos ayudan a digerir carbohidratos, proteínas y grasas. Y además de esto, juega un rol fundamental en la reparación y la regeneración de tejidos. Por ejemplo, personas que sufran heridas, cirugías o lesiones van a tener unos requerimientos de proteína mucho mayores a una persona que estuviera totalmente sana, porque la proteína es fundamental para acelerar ese proceso de recuperación de tejido, sea piel, sea hueso o sea músculo, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, uno de los principales problemas que veo en consulta es que la mayoría de la población no está cubriendo ni siquiera el mínimo de proteína necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Y yo sé que seguramente ahora quedaron preocupados y estarán pensando, ok, pero entonces ¿cuánta proteína es la que yo debería estar consumiendo al día? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Como mínimo, o lo recomendado, es que de proteína ustedes me estén consumiendo entre 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿ok? Esto es simplemente un aproximado. Esto también puede variar dependiendo de si la persona hace actividad física, si la persona tiene alguna condición o la etapa de la vida, por ejemplo, en embarazos, en lactancia materna, en adultos mayores, esos requerimientos de proteína tienden a aumentar mucho más, ¿okay? Pero a modo de ejemplo, he colocado a una persona sana que pesa 75 kilogramos. Esto es más o menos 165 libras, para que tengan una idea. Nosotros al multiplicar esos 75 kilogramos por 1.2, nos va a dar en total 90 gramos de proteína al día que esa persona me tendría que estar consumiendo como mínimo. ¿Okay? Entonces ahora seguramente estarán, ok, pero ahora ¿cómo lucen 90 gramos de proteína en un día? Vamos a verlo a continuación.
¿ok? Lo ideal sería que ustedes repartieran esos 90 gramos de proteína en varios tiempos de comida, ¿ok? Lo ideal es 3 tiempos de comida, 2 tiempos de comida, dependiendo de la persona. Pero, por ejemplo, ustedes podrían colocar que en el desayuno yo me coma 2 huevos enteros que me estarían aportando aproximadamente 14 gramos de proteína, ¿ok? Y que además de eso yo la acompañe con 2 rebanadas de queso blanco del país, más o menos de 1 onza cada rebanada, que me estaría aportando aproximadamente 14 gramos de proteína. Y en total yo tendría 28 gramos de proteína, que si lo ven ahí arribita, ¿ok? Sin embargo, ¿cuál es el común denominador aquí en Panamá? Que la mayoría de las personas ni siquiera se come un huevo en el desayuno, ¿ok? O en el mejor de los casos, bueno, los pacientes me dicen, bueno, es que yo me voy al trabajo y desayuno una taza de café y una rebanada de pan. O si a veces me dicen, bueno, yo me voy al trabajo y me desayuno una taza de café y un huevito hervido. Y bueno, ese es en el mejor de los casos, pero la mayor parte de las personas no lo consumen, ¿ok? Entonces, lo ideal es que esa ingesta de proteína esté repartida en 3 tiempos de comida. En el almuerzo y en la cena, lo ideal es que ustedes puedan consumir entre 120 gramos, 140 gramos de carne, pollo o pescado, que es más o menos lo que sería el tamaño de la palma de la mano, ¿ok? Y también les coloqué este checklist de algunas de mis fuentes de proteínas favoritas, por si le quieren hacer una capturita. Aquí incluyo varias proteínas de origen animal y de origen vegetal, ¿ok? Y esto en realidad, como les digo, todas estas recomendaciones pueden variar dependiendo de la persona. Lo ideal es que cada uno pueda adoptar a su nutricionista y les pueda ayudar en esas recomendaciones de proteína y cómo distribuirlo en su día a día. Otra cosita importante que quería mencionarles es que genuinamente también veo bastante común que las personas le sigan teniendo miedo al consumo de grasas, ¿ok? Y esto en parte puede ser por todas las creencias que han existido alrededor de las grasas, tanto que las grasas son culpables de que tengo el colesterol alto, o de que las grasas son culpables de que tengo los triglicéridos altos, o de que las grasas son culpables de algunas enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Y en realidad lo ideal y lo recomendable es que ustedes puedan incluir grasas dentro de su día a día, preferiblemente grasas de calidad. Aquí les he colocado mis favoritas por si también querían hacerles una capturita. Aceite de oliva extra virgen, que es una de mis preferidas y la más fácil de implementar, ¿ok? Y un tip que les doy es que si ustedes escojan un aceite de oliva extra virgen, siempre escojan un aceite de oliva extra virgen que venga en una botella de vidrio, oscura, preferiblemente para evitar la oxidación, porque en realidad es muy delicado su proceso. Entonces, lo ideal sería aceite de oliva extra virgen en botella de vidrio oscura. Además de esto, aceitunas, que son perfectas para los snacks, mantequilla, también podría ser una opción, mantequilla de frutos secos como tal para los snacks, aguacate, que es muy famoso aquí en Panamá. Entonces, lo ideal sería que ustedes todo esto lo pudieran incluir en su alimentación en el día a día. Y algunas formas, o las más sencillas para mí, es a través de aliños, en ensaladas, en vegetales. Va a hacer que sepa más rico, va a aumentar la ingesta de vegetales y hay un win-win en ambas cosas, ¿ok? Además de esto, en el desayuno o en los snacks también es una muy buena manera de implementarlo. ¿Okay? Entonces, ya hablamos de proteínas, ya hablamos de grasas. Vamos ahora al segundo aspecto importante de la alimentación, que es la hidratación. ¿Cuántas veces no hemos leído esta recomendación? ¿Es suficiente con 8 vasos de agua al día, sí o no? ¿Cómo sé si estoy correctamente hidratados? Y sé que esto es algo que muchas veces hemos tenido dudas, pero pocas veces hablamos de que nuestro cuerpo es capaz de decirnos si estamos correctamente hidratados o no. Esto lo podemos ver de 2 maneras. 1, el nivel de sed y 2, el color de la orina. ¿Okay? El nivel de sed es una de las principales maneras de ver si estamos correctamente hidratados o no. Sin embargo, cuando ya nosotros sentimos sed, es porque realmente ya hemos perdido algo de agua corporal total. Incluso se dice que uno pierde entre 1 a 2% de agua corporal total cuando ya siente sed. Entonces, la idea es no esperar a tener sed para tomar agua, porque ya estamos deshidratados para ese momento. Entonces, para mí, el mejor método que puede existir para saber si estoy correctamente hidratado o no, en vez de utilizar tal vez la recomendación de los vasos, es a través del color de la orina, que no sé si alguna vez lo habían escuchado. El color de la orina es el mejor indicador del estado de hidratación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en este color de la orina? Que su color sea entre 2 a 3, que sea entre un amarillo claro, pero que no llegue a ser transparente, ¿ok? El color de la orina, si ustedes lo mantienen en un nivel de 4, 5, 6, 7, están graves y tienen que ir a tomar agua lo más pronto posible. Incluso, como todos saben, todo en extremo es malo. Tanto la deshidratación es mala como la sobrehidratación. Si nosotros llegamos a que ese color de la orina esté en un color transparente, como vemos aquí, eso puede llegar a ser contraproducente y puede afectar negativamente a la salud porque pueden llegar a diluir mucho las sales
que hay en el cuerpo y provocar una condición que se denomina hiponatremia, que puede llegar a ser bastante grave si no lo controlamos a tiempo. Entonces, esta es una de las recomendaciones que le doy, la mejor recomendación para saber el estado de hidratación. Y por último, ver la suplementación, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan en esta parte? Antes de nosotros considerar el uso de cualquier suplemento, es importante recordar que la verdadera base de la salud está en los hábitos que uno lleva en el día a día. Sé que existen actualmente suplementos de todo, suplementos de vitaminas, suplementos de minerales y muchísimos suplementos deportivos, pero la realidad es que antes de nosotros considerar el uso de cualquier suplemento, deberíamos priorizar una buena alimentación y un buen estilo de vida, ¿ok? Algo que quiero que tengan siempre en cuenta es que ningún suplemento por sí solo es capaz de compensar malos hábitos y que ningún suplemento por sí solo es capaz de mejorar mágicamente mi salud, ¿ok? Ningún suplemento por sí solo va a tapar que yo tenga una mala alimentación, que yo no duerma, que sea sedentario, que tenga un estrés crónico o una baja exposición solar. Es importante recordar que los suplementos están diseñados para complementar y no para sustituir estos hábitos saludables. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay ciertas situaciones en las que uno podría considerar utilizar un suplemento, ¿ok? Por ejemplo, en personas que tengan una alta demanda de nutrientes, por ejemplo, atletas, o en la recuperación de lesiones o cirugías, o en patologías que impliquen mala absorción como enfermedad de Crohn, deficiencia de nutrientes diagnosticada, ya sea una deficiencia de vitamina D, anemias, etc. Pacientes vegetarianos o veganos, ¿okay? Que sé que Jorge también habló de esto, más que nada por el tema de que muchas veces al no consumir tantos alimentos de origen vegetal pueden llegar a tener alguna deficiencia de vitaminas, entre ellas vitamina B12, o etapas de la vida donde tengan mayores requerimientos, por ejemplo, en un embarazo con ácido fólico o en una lactancia, o en adultos mayores, donde la ingesta de proteínas sea mucho más elevada y no la lleguemos a cubrir solamente con alimentación. Sabiendo esto, entonces, vamos a hablar sobre dos suplementos que están bastante famosos ahorita mismo aquí en Panamá y en el mundo, y uno de ellos es la proteína en polvo, ¿ok? La proteína en polvo, en realidad, es un suplemento que podríamos considerar utilizar. No es indispensable para tener un estilo de vida saludable. Yo fácilmente podría llegar a cubrir mis requerimientos de proteína con alimentación, pero se puede utilizar en ciertos contextos o en ciertas personas que la necesiten. Por ejemplo, personas que tengan una alta demanda de proteína y no la podamos cubrir con alimentación. Allí podríamos utilizar un suplemento de proteína o después del entrenamiento si esa persona no me llega a hacer una comida completa en poco tiempo, o personas que tengan poco apetito o restricciones dietéticas en específicas, como por ejemplo pacientes vegetarianos, pacientes veganos o adultos mayores. Normalmente las proteínas siempre traen una medida o un serving que ahonda aproximadamente entre 20 a 30 gramos de proteína por porción. Esto es lo que nosotros asimilaríamos como un pedazo, una pechuga de pollo o un pedazo de carne, pollo o pescado del tamaño de la palma de la mano. Pero como les recuerdo, en realidad no es un suplemento que sea indispensable para tener un estilo de vida saludable, ¿ok? Y el segundo suplemento es la creatina, que también hemos escuchado bastante hablar de ella en redes sociales, y es que la creatina nuestro cuerpo la produce por sí sola, ¿ok? Y normalmente la acumulamos en los músculos, y se encuentra también naturalmente en alimentos, principalmente en la carne roja y en los pescados. Sin embargo, en la mayoría de los casos nos es complicado obtener los beneficios que tendríamos de la creatina únicamente con alimentación, ¿ok? Entonces es por ello que ahí recurrimos, dependiendo de los casos, a suplementar con creatina. Normalmente la suplementación con creatina, lo recomendado debería ser entre 5 gramos de creatina todos los días, independientemente si esta persona me hace ejercicio o no. Y consumir creatina de manera consistente ha demostrado ciertos beneficios, como por ejemplo una mayor ganancia de masa muscular, fuerza y en deportes de potencia, y también no solamente beneficios a nivel de masa muscular, sino en el incremento de la función cognitiva e incluso para la disminución de niveles de depresión, ¿ok? Entonces, esto podríamos utilizarlo siempre y cuando lo consulten previamente y más si tienen patologías o sufren de alguna condición específica. Y sabiendo esto, les quería traer esta partecita que me parece bastante interesante de 4 actividades básicas que podemos hacer en nuestro día a día que brindan los efectos que nosotros buscamos en suplementos y medicamentos, pero sin ningún efecto secundario. ¿Y qué podríamos hacer? El primero, el ejercicio de fuerza, que esto no voy a ondear mucho aquí porque ya hemos hablado bastante del ejercicio.
la exposición solar. La exposición solar estimula la producción natural de vitamina D. Cuando yo les hablo de exposición solar no me refiero a que van a salir a la 1 de la tarde a tomar sol 1 hora y después regresar, porque esa no es la idea. Lo ideal de esa exposición solar para estimular la producción natural de vitamina D es que ustedes se expongan por lo menos en las primeras horas del día o en las últimas horas de la tarde, ¿ok? Unos 15, 10 minutos es suficiente para poder obtener la mayor producción de vitamina D y que lo hagan preferiblemente con brazos y piernas descubiertos, que es donde mayor uno absorbe la vitamina D. Exposición a la naturaleza, regulación del ritmo circadiano, ¿ok? Porque favorece la producción de melatonina, que esto lo mencionamos en la parte de estrés, además de que también ayuda a reducir la presión arterial. Y por último, el movimiento diario, caminar más. Esto es algo gratis, que lo podemos hacer, pero no lo hacemos. Caminar más, mínimo 6.000 a 7.000 pasos diarios. Y la recomendación de los pasos, en realidad, no es que voy a estar con el reloj pendiente para cuando marco el paso 7.000 y después me voy a acostar en la cama a no hacer nada. La realidad no es esa. La idea de los pasos, o la recomendación de los pasos, es que ustedes simplemente se mantengan activos durante el día. No es tanto como que se esfuercen en llegar a 7.000 exactitos y después no hacer nada, sino que durante el día ustedes se mantengan la mayor parte del tiempo activos, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, pasamos al último pilar fundamental del bienestar, que es el descanso adecuado, y este es uno de los pilares más olvidados, el sueño, ¿ok? Siempre nos esforzamos o nos tendemos a pensar en tengo que estar más ocupado, en que tengo que hacer más cosas, en que tengo que tener más responsabilidades, y muchas veces nos olvidamos en un factor importantísimo, que es la recuperación y el descanso, ¿ok? No sé si ustedes sabían que el sueño está muy implicado en el control del apetito, ¿ok? Porque en realidad el apetito lo regulan varias hormonas, ¿ok? Sin embargo, una de las principales es la grelina y la leptina, ¿ok? La grelina es la hormona que se encarga de llevar nuestras señales al cerebro de que tenemos hambre, de que necesitamos comer, y la leptina es la hormona que se encarga de darle señales al cerebro de que estamos saciados. ¿Qué pasa cuando nosotros dormimos poco? Estas hormonas se desbalancean y ocurre todo lo contrario, ¿ok? A medida que nosotros dormimos menos, la grelina aumenta, es decir, voy a sentir mucha más hambre, y la leptina disminuye, voy a sentir menos saciedad. Entonces, es normal que cuando ustedes se sientan o no duerman las horas que deberían, sientan mucho más hambre, mucho más antojos y no precisamente de cosas nutritivas y saludables como una ensalada con una pechuga de pollo y arroz, sino de otras cosas, ¿ok? Entonces, es por ello que les he traído 6 consejos en total, 3 consejos para un descanso óptimo, ¿ok? El primero es tener un ambiente óptimo, es decir, poder que nuestra habitación sea ese lugar donde yo lo dedique solamente para dormir. Lo ideal o lo recomendado por los demás estudios es que la habitación sea un lugar oscuro, que esté fresco y que sea silencioso. Lo ideal, si se tiene aire acondicionado, que sea entre 20 a 22 grados Celsius, es lo ideal. Que las cortinas que utilicemos sean cortinas opacas o blackout o incluso utilizar antifaz. Incluso no sé si ustedes saben que ustedes igualmente tienen la televisión o el aire acondicionado, saben que se ven las lucecitas. Incluso esas lucecitas lo ideal sería que uno las tapara porque toda esa luz, aunque ustedes tengan los ojos cerrados, toda esa luz el cerebro la capta. Entonces, la luz inhibe la liberación de melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Entonces, lo ideal sería que creemos este ambiente óptimo para poder descansar lo mejor posible. Duchas calientes también es otra de las recomendaciones. Tomar una ducha caliente ayuda a bajar la temperatura del cuerpo y por ende provocar la relajación, ¿ok? Infusiones o alimentos que favorezcan el sueño. No sé si ustedes alguna vez les recomendaron, ya sea a su mamá, su abuelita, su tío, su vecino, etcétera, que si no podían dormir se tomaran una taza de leche caliente o un vasito de leche para que pudieran dormir mejor. Quiero que sepan que al final puede que tuvieran algo de razón, ¿ok? La leche es un alimento que contiene un aminoácido que se denomina triptófano, ¿ok? El triptófano es precursor para la melatonina, es decir, para producir melatonina y que ustedes puedan sentir mucho más sueño. Entonces, al final, esas personas que les recomendaban tomarse un vasito de leche antes de dormir puede que tuvieran cierta razón, ¿okay? Pero además de esto también podríamos utilizar otros alimentos como frutos secos, que también son ricos en triptófano, o infusiones relajantes como manzanilla o valeriana, ¿ok? Y ya como último punto, 3 hábitos a evitar a la hora de dormir, que en estos algunos soy culpable también. Número 1, no cafeína, ¿ok? La cafeína permanece en el cuerpo hasta 6 a 8 horas después de que ustedes lo consuman. Entonces, lo ideal sería que no consumiéramos café
o alimentos con cafeína, por lo menos hasta las 3 de la tarde máximo, pero para que ustedes sepan que en realidad la cafeína sí puede permanecer en el cuerpo mucho más tiempo y por ende, aunque ustedes no lo sientan, porque sé que hay personas que me comentan, bueno, es que yo me tomo una taza de café y me puedo acostar a dormir súper bien, la cafeína igual permanece bastante tiempo en el cuerpo. Número 2, evitar bebidas. Esto más que nada es porque si toman muchísimas bebidas, muchísima agua justo antes de dormir, se van a despertar, lo más probable es que se vayan a despertar a medianoche o en la madrugada porque necesiten ir al baño. Entonces lo ideal sería evitarlas 1 o 2 horas antes de irnos a dormir. Y por último, y en el que sé que muchos somos culpables, quedarse scrolleando en redes sociales, viendo TikTok, Instagram, no sé. ¿Okay? Esto más que nada porque todos los dispositivos, sea teléfono, celular, tablets, laptop, incluso la televisión, la luz azul que emiten tiende a suprimir o inhibir la melatonina. Entonces, no van a descansar de la mejor manera o van a tener mucho más problemas para conciliar el sueño. Entonces, lo ideal sería que lo evitáramos por lo menos 1 hora antes de dormir. Sé que es difícil, pero les dejo ese consejito. Y bueno, al final, esto ha sido los pilares que quería hablarles el día de hoy. En realidad, el bienestar tiene muchísimos otros pilares más que pudiéramos quedarnos horas y horas hablando, pero a manera de resumen, quería dejarles esta frase: tienes un solo cuerpo para toda la vida, cuídalo, muévelo, nútrelo y dale el descanso que se merece. Utiliza los 4 pilares del bienestar que hablamos y esta ha sido la presentación. En realidad espero haber cumplido con todas sus expectativas y que hayan aprendido por lo menos algo nuevo el día de hoy. Mega interesante. Fuerte el aplauso.